Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde nos proponemos conversar sobre un tema que nos apasiona, que es la política, la economía, que para algunos economistas debe ser considerada como una ciencia exacta, pero que en este caso vamos a tratar de desarmar esa idea de ciencia exacta y volverla a su cauce de ciencia social, en este caso, por supuesto, con la ayuda de nuestro invitado, que es Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, entre otras características que a mí me lo vuelven particularmente interesante como invitado, y además autor de uno de los mejores libros, y esto corre por mi cuenta, Andrés, de uno de los mejores libros de divulgación económica que creo se hicieron en los últimos años, que es este Manual de Sonceras Económicas, tiene el prólogo del amigo Alfredo Zayat también. Participa de un colectivo llamado La Jaureche, Andrés, y no es difícil imaginar que hay una vinculación entre el título de este libro, Manual de Sonceras Económicas, que parafrasea un clásico de la literatura política argentina, que es el Manual de Sonceras Argentinas. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido, gracias por estar aquí. Y empiezo por esto, por este libro que, insisto, para mí es uno de los mejores textos de divulgación que aborda desde un lugar, si se quiere, descontracturado, pero riguroso, varias de las cosas que leemos en los medios sobre economía todo el tiempo, y vos decís, bueno, paremos la pelota, esto no es tan así. ¿Qué te llevó a hacer este trabajo? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias también por el elogio del libro. Bueno, el trabajo lo que hace es un poco seguir la trilla de Arturo Jaureche, digamos, en su Manual de Sonceras Argentinas, donde la idea de soncera, mito, consigna, son esas frases hechas que desde la escuela, la universidad, después la repite el diario, la televisión, la radio, y la terminamos incorporando como sociedad y la terminamos repitiendo como verdades absolutas, ¿no? Y que muy pocas veces reflexionamos sobre ella. Bueno, Jaureche invitaba a que reflexionemos porque él decía, cuando vos reflexionás te das cuenta que en realidad están pensando por vos, están evitando que vos pienses de acuerdo a tus propios lugar en la sociedad, y por lo tanto están impidiendo que vos defiendas tus intereses y a través de eso los intereses de la mayoría, y terminamos muchas veces jugando y repitiendo frases que favorecen a pequeñas minorías locales o extranjeras. Bueno, la idea de este libro es invitar a reflexionar esas frases que escuchamos y que muchas veces incluso se eleva la voz, porque la idea es, se acabó la discusión, acá viene la sentencia, este país no es serio, el problema de la Argentina es que nunca va a salir adelante porque es un deudor recalcitrante que viene incumpliendo con las deudas de la Baring-Braden hasta ahora con los fondos buitres, que el plan Descansar, que tiene un hijo para cobrar la asignación. Bueno, un montón de frases hechas que lo que van haciendo es destruyendo el consenso a favor de, como sociedad, los distintos sectores, podamos tener un proyecto, podamos decir, de nación en común que intente mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Andrés, Scalabrini decía que, sobre todo cuando se refería a la cuestión económica, que hay que preguntar. Y si uno no entiende lo que le están contestando es porque le están mintiendo, ¿no? Es un concepto que en general los periodistas lamentablemente aplicamos poco y asumimos como verdad revelada algunas cosas que nos dicen los que se denominan los economistas del establishment. Ahora, esos economistas del establishment no solamente están en la tele, están en la radio, están en los diarios, también están en la academia. Hay muchos de esos economistas que dan cátedra y forman a otros economistas. Vos formás parte de una generación joven de economistas que discute contra eso. ¿Cómo va ese partido, digamos? Esta discusión que se ha abierto entre economistas jóvenes, donde estás vos, donde está el propio ministro de Economía, Kicillof, que forma parte de una generación que ha discutido contra estos paradigmas económicos de la ortodoxia, del monetarismo. Ahora, faltando 200 días para que la presidenta Cristina Fernández entregue el mandato a un nuevo presidente, que no sabemos qué características tendrá, pero que permite intuir que aplicará un modelo económico distinto que va desde el gradualismo de Scioli a una ortodoxia más marcada que propone el macrismo. Entre los economistas, ese partido entre el establishment económico y las nuevas camadas de economistas que recuperan viejos principios keynesianos, ¿cómo va? Digamos, ¿se va ganando, se va perdiendo? ¿Hay un empate? ¿Se mantendrá la discusión o vuelven los economistas del establishment a marcar la cancha en 200 días? Bueno, vos decías que muchas veces los economistas que aparecen con pinta de serio hablan un lenguaje que nadie entiende, ¿no?
Y eso es un poco, bueno, lo mismo que te pasa cuando vos vas al médico y te da una receta que ni la letra se entiende, sí. No sabes qué te pasó. Digamos, no tenés posibilidad de opinar, ¿no? Porque te quitan la posibilidad de entender. Y después, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que cuando alguien que no entiende nada de computación va a arreglar la computadora, la entrega, le dicen algo a lo otro, y cuando se quiso dar cuenta le devolvieron la cáscara vacía y le zarparon todos los componentes. Bueno, el hecho del lenguaje ese técnico muchas veces es usado no porque lo necesite realmente la economía, sino para escamotearle a la sociedad que entienda de qué se está hablando. ¿Y por qué? Y bueno, esto porque si dicen lo que van a hacer, como diría un expresidente que decía que no podía haber dicho lo que iba a hacer cuando se presentó a elecciones, nadie los apoyaría. Entonces la forma de lograr que la gente diga, mirá, hay que bajar el gasto público, hay que bajar los salarios, hay que subir el dólar, la única forma que tiene, digamos, de aceptarlo es que no entiendan ni por qué le dicen, pareciera una cuestión de técnicos, no hay una ideología detrás, llamás a un economista y no le preguntás, sos de izquierda, de derecha, que es una sociedad más igualitaria, más desigual, dependiente de los centros de poder, con mayor independencia. No, pareciera que es como llamar a un técnico, ¿no? Como si llamás a un tipo que te arregla la computadora, no le preguntás si es kirchnerista o antikirchnerista. Parecería lo mismo. Claro, esta cosa de los economistas como técnicos, ascetas sin pensamiento político, que vienen a incorporar una sabiduría a esa horda de iletrados que son los políticos. Claro, y la economía como una ciencia neutral donde no hay detrás ideologías. Y en realidad la economía es una ciencia donde hay muchas corrientes de pensamiento. La mayoritaria y ortodoxa tiene una ideología muy clara, que es la ideología de la liberalización de los mercados, que obviamente favorece al gran poder corporativo en contra de la mayoría, digamos, de la humanidad, que no es el dueño de una gran corporación. Y la ciencia económica se transforma muchas veces en un instrumento de lobby de estas corporaciones a través de esquemas que poco tienen que ver con la realidad, pero sí mucho con beneficiar a las grandes empresas privadas que se dominan los mercados y dominan muchas veces los estados. Y el economista termina jugando el papel de político disfrazado de técnico favorable a un proyecto que enriquece a estos grupos de poder. Contra eso, digamos, los economistas nuevos que venimos disputando esa forma desde el lenguaje, digamos que es lo que intenta este libro, hasta desde los contenidos de las políticas económicas, obviamente nuestra suerte no es independiente de la suerte, podemos decir, de la mayor parte de los sectores de la población argentina, en su lucha por construir un proyecto político que responda a sus intereses y no a los intereses, sean financieros internacionales o de los grupos corporativos locales. Una disputa creo yo que en Argentina en esta época por ahí anda pareja, incluso por ahí favorable a las mayorías, pero que a nivel mundial estamos en un contexto totalmente en contra. Sí, vamos perdiendo por goleada. Ahora, respecto a esto, recién hacía referencia a la juventud. La juventud es un estado, digamos, no es un valor en sí mismo. Un estado pasajero. Es un estado pasajero, no es un valor en sí mismo, pero puede transformarse en un hecho de valor, puede tener valorización política en función de que esa juventud sea irreverente, discuta sobre cuestiones que parecen establecidas. Ahora, no todos los jóvenes, digamos, cumplen este rol. Hay algunos tweets que estuvimos colectando en estas horas, justamente para que puedas discutir de economía, por lo menos de manera virtual, con algunas de las referencias que tiene el discurso económico argentino. Hay uno, por ejemplo, que ahora lo vamos a leer, que es de Lucas Liach, que es joven, tiene un apellido, digamos, conocido para la economía argentina, dice, si Néstor hubiese hecho metas de inflación cuando lo preparaba Pratgate, tendríamos FK Argentina Eterna. No sé qué prefiero, digamos. A ver, Lucas Liach claramente está en las antípodas de esto que vos estabas planteando respecto a pensar la economía de una manera distinta que no sea el libre mercadismo, digamos, ¿no? Y él pone acá un tema que se ha escuchado mucho en Argentina, que es el tema de las metas de inflación. Cuando se compara la situación inflacionaria del país con lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, que sí tiene metas de inflación. ¿Es un antídoto lo de las metas de inflación? Lo abordás en el libro, pero te pido que lo resumas. Sí, porque bueno, eso es parte, ¿no? El lenguaje, metas de inflación. La gente común dirá, ¿qué es eso? ¿No? Te pones postas en la inflación. En realidad las metas de inflación es una política muy tradicional. Dice que cuando suben los precios aumentes la tasa de interés. Esto, digamos, en una economía como la Argentina en la actualidad, lo único que haría es encarecer el crédito y aumentarle los costos a las empresas y por lo tanto los precios. No, generaría más inflación en vez de menos.
En otra economía como Brasil, como tienen un mercado de capitales abierto y no tienen un problema de cesación de pago como tenemos nosotros arrastrado de la crisis de 2001-2002, el aumento de la tasa de interés hace atraer capitales especulativos que tienden a bajar el valor del dólar y a través de eso bajar los precios. Es lo que está padeciendo ahora Brasil, ¿no? La huida de los capitales especulativos. Ahora lo contrario, digamos, este esquema no le alcanza porque Estados Unidos cambió su política, se le fugan capitales, se devalúa y ahora la inflación en Brasil se aceleró. Claro. Pero, digamos, no es nada nuevo. La idea, digamos, de atraer capitales especulativos para abaratar el dólar y a través de eso los precios, nosotros la conocemos a Gianiares, ¿no? Martínez de Hoz, convertibilidad como ejemplo. Hay una discusión respecto al origen del proceso inflacionario en Argentina. Yo tiendo a pensar que hay factores más políticos que económicos que explican esta situación inflacionaria si vos tenés en cuenta que hay 200.000 millones de dólares o 400.000 millones de dólares, depende de quién haga la cuenta, fugados del sistema financiero. Y que eso presiona sobre el sistema de reserva, genera una situación de restricción externa y entonces hay una presión devaluacionista, hay corridas cambiarias, lo vemos todo el tiempo, y también en un mercado tan concentrado como la Argentina, quienes manejan ese mercado concentrado tienen un gran poder de fijación de precios y ponen los precios en función de sus metas de rentabilidad, digamos, ya que estamos hablando de metas, ¿no? Sí. Ahora, también impacta muy fuerte sobre y erosiona el poder político de los gobiernos. En Argentina la explicación de la inflación es política, es económica, tiene que ver con la emisión, por ejemplo, como dice el monetarismo. Mira, yo creo que con el tema de la inflación también hay mucho humo, ¿no? En general, discursos que tratan de beneficiarse a costa de la inflación y lo usan como chivo expiatorio o excusa para aplicar la misma receta de siempre. Hoy es la inflación, ayer el dólar, mañana será el riesgo país. Y siempre se soluciona con una baja del gasto y baja de los salarios, ¿no? Eso me parece que son lobistas, no tiene que ver con un análisis, pero sí generan el problema de que no se debate en serio las causas de la inflación y por lo tanto se dificulta darle una solución. Yo entiendo que la inflación en la Argentina hoy día, te diré de los 30 puntos que más o menos nosotros medimos que tiene de acuerdo a las provincias y las estadísticas de las provincias, la principal componente de eso ya es inercial. ¿Qué es eso? Es que vos firmás un contrato de alquiler y el dueño del local o de la casa no mira ni cuánto emitió el Banco Central, ni cuánto está el dólar blue, ni esto ni lo otro. Lo que dice es, más o menos, la inflación vino aumentando un 30, te voy a poner un 30 el año que viene de aumento de piso. Va un sindicato, se sienta a negociar salario, pide un 30, no porque piensa que va a ganar un 30% más, porque piensa que le va a empatar a los precios. Lo mismo un empresario con proveedores, tomás un crédito, haces el cálculo de las tasas que tenés que pagar, más o menos con una inflación, un aumento de salario con eso en la cabeza. Y eso hace que la inflación anualmente no va a bajar del 30%, porque si todos los precios, más o menos, de hecho, están indexados al 30%, eso no se rompe. Claro, el control de precios, a través de precios cuidados y demás, no logró resolver. No, eso no se resuelve ni con controles de precios. Los controles de precios lo que pueden evitar es abuso de sectores con posición dominante, disminuir un poco el margen, mejorar las condiciones de los sectores más humildes para que accedan a una canasta de alimentos, pero no es la solución al problema de la inflación. Tampoco es la solución bajar un salario, en todo caso eso hará que el trabajador gane menos, pero no va para la inflación. Bajar el gasto público, lo que va a hacer en todo caso que no se haga una obra o que un docente no pueda llegar cómodo a fin de mes, pero no tiene nada que ver con la inflación. Bajar el dólar puede repercutir en algún precio de algún bien importado, que baje un poquito relativamente, pero tampoco va a terminar con esta inflación inercial. O sea, este tipo de componente de inflación se rompe básicamente con políticas que logren reducir esa nominalidad, ¿no? Pueden ser graduales, que año a año se intente que la paritaria en relación a los precios vaya convergiendo a una tasa menor, con otras políticas que vayan ahí, o políticas más de un acuerdo general, un congelamiento de precios con algún tipo de política para que la paritaria se indexe a ese periodo de congelamiento. Sí. Nosotros desde el Centro de Estudios hicimos una propuesta de ese estilo. Pero yo creo que es un tema relevante y que por eso es importante sacar, digamos, de la cabeza, bueno, esa idea de metas de inflación, cosas que no tienen nada que ver con el proceso inflacionario. Igual, en ese famoso, ya se intentó hacer en Argentina varias veces, ese famoso acuerdo de sectores antagónicos, trabajadores, empresarios y demás. Del plan Helbar podemos pensar como un antecedente histórico al plan de Surruil, hasta mismo la convertibilidad, fueron medidas... La clave del fracaso de esos esquemas es que los empresarios dicen aceptar una tasa de retorno razonable y después cuando vas a los números, sobre todo
las pocas empresas que abren sus números, que son las que cotizan, porque las otras no sabemos, pero en general ves tasas de retorno bastante más altas que lo razonable. El plan Helbert no fracasó, digamos, en su momento logró un congelamiento de precios durante un año. Ahí el error fue, en su momento histórico, que habían puesto un objetivo de inflación cero y hubo una inflación del mundo, shock de petróleo mediante, que desestabilizó y presionó sobre ese programa. El plan austral también en su principio fue exitoso en bajar la inflación, lo que tuvo es un problema que no tenía dólares para sostener el dólar, después se le disparó por un problema de cosecha y la convertibilidad lo logró en términos inflacionarios, o sea, como desindexación. Después el problema de convertibilidad que financiaba un dólar barato vía ingreso de deuda. Usar herramientas pero no mantenerlas en el tiempo, a medida que se van desgastando, reemplazarlas. Sí, esa es la idea y sobre todo usarlas con el objetivo de lograr una reducción de la inflación pero que mantenga logros distributivos de nivel de actividad como los que se han logrado, porque algunos con la excusa de la inflación quieren o anular la paritaria, que en realidad es una excusa para que la inflación se la coma el trabajador, o achicar el Estado, reducir las posibilidades de emisión nacional, que lo que hacen es contraer la producción y la actividad económica. Entonces, me parece que las políticas tienen que pasar por atacar realmente el problema de los precios y no para intereses sectoriales escondidos bajo la excusa de combatir la inflación, a veces con lenguajes técnicos que esconden esos lobbies bajo consignas, metas de inflación, target de no sé qué, y en realidad lo que están haciendo es engordar el bolsillo de los que más tienen. Recién mencionaste el tema estadístico, ¿no? En relación a la inflación hay una discusión sobre si se mide bien, se mide mal, si el nuevo IPCNU es una forma eficiente de medir inflación o demás, pero se dio otro debate en estas semanas que tuvo que ver con la medición de la pobreza. Hay un tuit que habla de esto y es de Mercedes Alessandro, que es doctora en economía. ¿Cómo vamos a conocer la realidad de la pobreza sin indicadores para ver si la gente llega a comer lo que necesita o no? Que esto tiene que ver con la discusión que hay respecto a cómo debe medirse la pobreza. Y te hago dos preguntas en relación a esto que marca Mercedes. ¿La ausencia de estadísticas en Argentina es parte de un problema que debe resolverse antes que aplicar cualquier otra cosa o cualquier otra receta, digamos, para resolver problemas estructurales como la pobreza? ¿O se puede seguir aplicando programas sin tener una medición fiable, por ejemplo, en materia de pobreza, como lo reconoció el propio ministro de Economía? Mirá, nosotros acabamos de sacar un informe del Centro de Estudios midiendo la pobreza y la indigencia con tasas de las provincias. Nos dio 16 puntos de pobreza y 5 puntos, 5,1 de indigencia, o sea, este es el porcentaje de la población. 16 quiere decir que 16 argentinos de cada 100 son pobres, 5 de cada 100 son indigentes, indigentes que no acceden a una canasta básica de alimentos, pobres que no acceden a una canasta básica que tiene alimentos más algunos servicios como salud, transporte, educación, vestimenta. Estos indicadores en relación obviamente al 2003 es una baja bestial, la pobreza andaba cerca del 46%, ahora es 16%, quiere decir que 1 de cada 3 argentinos que era pobre en 2003 hoy día salió de la pobreza. Después en indigencia la baja es similar, de algo cercano al 15 al 5 y eso marca que creo que hay logros muy grandes, independientemente de se midan o no correctamente. Digamos, nosotros medimos justamente con índices alternativos, pues nos parece que no es confiable el dato de inflación del INDEC. Pero más allá de la discusión de la medición, la pobreza ha disminuido en forma muy importante. No así el último año nos da un aumento de 2,2% de pobres y también de 0,9% en la indigencia, vinculado a la devaluación y la aceleración de los precios que hubo en 2014. Pero los niveles que estamos, digamos, son más o menos parecidos a los de 2011. Uno podría decir que en casi todas las variables económicas, producción, salario, pobreza, distribución del ingreso, consumo, inversión, desde el 2011, con años que sube un poquito, baja un poco, pero la tendencia es a mantenerse estancado en niveles que son buenos, dada la triste historia de la economía nacional, pero que uno aspiraría a que mejoren, y para eso hay que resolver problemas estructurales que no pasan solo por una cuestión de cómo se miden los precios, sino me parece son más de fondo. Nos quedan pocos minutos, tenemos 2 tweets más para compartir y en tal caso para disparar alguna reflexión tuya. En este caso, un viejo conocido de la ortodoxia, ¿no? José Luis Esper, ícono de los 90, pero que sigue vigente en la red social, dice: no hay cosa que genere más dependencia de la impagable deuda externa que el populismo industrial y nada más liberador que el libre comercio. Bueno, ¿vuelve este discurso a instalarse en Argentina a partir de diciembre?
¿ves que alguno de los candidatos contraríe este principio libremercadista que expresa gente como Espert? Bueno, yo creo que eso es un discurso que por ahí está más presente en el macrismo, ¿no? Sobre todo como proceso político. Realmente es de un caradurismo sideral, si uno piensa que los gobiernos con esta línea liberal han endeudado a la Argentina hasta la manija y que en los últimos 12 años se ha desendeudado y logrado revertir parcialmente, todavía encima sigue abierto el conflicto de las deudas heredadas de ese periodo. Me parece que son sectores que no tienen proyecto político-económico, que realmente sí está presente en muchos de los principales candidatos y se revela cuando uno ve que los candidatos la única propuesta de política es la confianza. Cuando un candidato no tiene política industrial, no tiene política agropecuaria, política de vivienda, política regional, política financiera, no tiene nada, lo único que tiene es decir yo voy a generar confianza, es porque la política es muy clara, es una política liberal, todo lo hace el mercado, por eso no hay programas específicos de los sectores. Y la confianza es porque lo único que van a hacer es salir afuera a buscar guita en los mercados financieros, generando confianza en las calificaciones. El ministro de Economía amigable con los mercados, que genera confianza, entonces vienen capitales especulativos y todo se soluciona mágicamente. Un discurso... La bicicleta del endeudamiento para financiar gastos corrientes. Sí, bueno, gastos corrientes, turismo, ahorro en dólares, cierto despegue de la actividad, pero que es pasajero porque después obviamente nadie te regala la plata. Digamos, esperá 2 o 3 años y vienen a cobrar. Y si la guita la gastaste y la patinaste, digamos, en una aventura liberal como la que propone Espert y como la que proponen muchos candidatos, me parece que como argentinos vamos a retroceder. Creo que esto tendría que ser parte del pasado y que lo que tendríamos que pensar es los problemas reales, cómo darle soluciones, no ni con un crédito chino ni norteamericano, sino con los recursos de los argentinos. Me parece que los economistas, más que ser lobistas de intereses, deberían ponerse a pensar las soluciones para los problemas reales que preocupan a la sociedad. Andrés Aciaín, autor de este muy buen trabajo, que yo recomiendo, si es que tiene algún valor mi recomendación, espero que sí, y si no le dan valor a mi recomendación, igual denle valor a este trabajo que es muy bueno. Manual de Sonceras Económicas, que en definitiva busca traer un poquito de luz, o por lo menos una mirada alternativa a la que se ofrece masivamente en términos de cómo reflexionar y cómo observar los procesos económicos. Andrés. No, gracias. Sí. ¿Te puedo decir un detalle, una no? casualidad? 2 cosas. Una que la editó Peñalillo, que es la misma que editó el manual de Arturo Jauretche décadas atrás. Y la otra que el libro fue hecho totalmente en 4 fábricas gráficas recuperadas, administradas por sus trabajadores. Así que también un agradecimiento a los trabajadores que participaron en la edición. Y a Peñalillo también, porque en este caso fue quien me lo mandó. Bueno, muchísimas gracias Andrés y a ustedes por estar ahí. Nos vemos en una semana para seguir conversando, porque tenemos que hablar. Gracias. Gracias a vos.